Bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto introducir a la doctora Andrea Márquez Vega Gil. Ha preparado una plática muy bella de la importancia de las asimetrías mamarias. Creo que todos los radiólogos hablamos mucho de ellas y a veces hasta en exceso, y hay que saber distinguir lo bueno de lo malo y qué significan. Así que me da mucho gusto, Andrea, darte la bienvenida y adelante con tu plática. Muchas gracias, doctora. Hola a todos, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy presentando este tema tan importante para nosotros al valorar la mama. Vamos a comenzar. El tema, pues, es asimetrías mamarias. ¿Qué significan y cuándo nos deben de alertar? Cuando nosotros evaluamos las mastografías de tamizaje, uno de los puntos más importantes a valorar es el tejido mamario, su distribución y comparar cómo es una mama al ver la otra. Esto lo hacemos con las 4 proyecciones básicas, que son la medio lateral oblicua y la cráneo caudal, de tal forma que podemos comparar la densidad del tejido mamario que se presenta de un lado y del otro, su distribución, en dónde es que se encuentra mayor cantidad de tejido mamario y si es que ambas mamas presentan los mismos hallazgos. En la quinta edición del BIRATS ya se incluyen las asimetrías, son 4. La primera sería la global, la asimetría focal y la asimetría en desarrollo. Cada una de estas tienen distintas implicaciones, sobre todo diagnósticas y pronósticas para una paciente. Vamos a comenzar con las asimetrías globales. Las asimetrías globales quiere decir que se observa un área de tejido mamario mayor al un cuadrante al compararlo con la mama contralateral. Esto se presenta en un 3% de las mastografías de tamizaje y es considerado una variante normal, excepto cuando se asocia a una masa, calcificaciones o áreas de distorsión en la arquitectura. Vamos a ver un ejemplo de estas y estas son imágenes primero cráneo caudal y las segundas en medio lateral oblicuas. Estas imágenes son con tomosíntesis sintetizada y observamos que en el lado izquierdo se identifica esta área de mayor densidad que involucra más de un cuadrante, se observa en ambas proyecciones. Además, sí tenía esta paciente unos nodulitos que son benignos, sin embargo, en este sitio únicamente se observaba tejido mamario. Es importante compararla con la mama derecha, en donde no se identifica esta mayor densidad. Esta es una asimetría global. Involucra más de un cuadrante en una mama. Este es otro ejemplo de asimetría global, también del lado izquierdo, en donde observamos mayor densidad en un área mayor al cuadrante superoexterno, en el lado izquierdo. Esta paciente también se observa que tiene áreas de distorsión en la arquitectura y además de valorar el tejido mamario, siempre es necesario poner los ojos en el resto del estudio. ¿A qué me refiero? Valorar los ganglios. En este caso, observamos en la axila izquierda ganglios que han perdido la morfología normal, se observan redondos de mayor densidad, con pérdida del hilio graso, y esto nos orienta a que puede ser un hallazgo patológico. Aunado a la asimetría y a la distorsión en la arquitectura, nos da más datos de alarma para hacer una biopsia y orientar de manera correcta a esta paciente. Este sí se trató de un carcinoma ductal infiltrante con extensión a ganglios. Las asimetrías. Las asimetrías son áreas de tejido mamario que tienen mayor densidad, pero solamente lo vemos en una proyección al compararlo con la mama contralateral, ya sea en la proyección cráneo-caudal o en la proyección oblicua. De tal forma que estamos mencionándolo en el momento de que nosotros interpretamos, decimos es una asimetría que se localiza hacia los cuadrantes superiores o hacia los cuadrantes externos. Sin embargo, no podemos definir un cuadrante específico como tal, superior externo o inferior interno, porque únicamente se ve en una sola proyección. Muestra bordes cóncavos, puede o no tener grasa en el interior, se presenta en un 3.3% en las mastografías de tamizaje y la mayoría corresponden a superposición de tejido mamario. El riesgo de malignidad es muy bajo.
¿Qué hacemos cuando observamos una asimetría? Tenemos que estar seguros de que solamente se trata de suma de tejido mamario y no que no la estamos observando en la otra proyección porque la paciente pueda tener tejido heterogéneamente denso, entonces no la estamos valorando de manera correcta y se trate de una asimetría focal. De tal forma que estamos obligados a tomar proyecciones adicionales. Generalmente pueden ser laterales, pueden ser con tomosíntesis, pueden ser con de compresión sobre todo, y es muy importante hacer una búsqueda intencionada por ultrasonido. Si todo esto nos orienta a que únicamente se debe a tejido mamario que se superpuso en una sola de las proyecciones, bueno, corresponde con un hallazgo benigno y recomendamos el seguimiento anual. Este es un ejemplo de asimetría. En el lado izquierdo estamos observando un área de mayor densidad hacia los cuadrantes externos que no se observa en la mama derecha, y al cambiar la proyección en la oblicua observamos que la misma imagen no se repite, no permanece de la misma morfología ni de densidad, por lo tanto concluimos que se trata de una suma de tejido mamario o una superposición del mismo. Este es otro ejemplo en donde en la proyección medio lateral oblicuo en el lado izquierdo observamos esta área de mayor densidad que en el lado derecho no se presenta, y en la proyección cráneo-caudal la asimetría que estábamos observando en la medio lateral oblicua no se observa, por lo tanto modifica por completo la morfología y es una suma de tejido mamario. En este caso quisimos hacer una proyección lateral para corroborar estos hallazgos. La hicimos con tomosíntesis. De inicio, en la primera, en la 2D, no se observa, no se repite la misma imagen. Y vamos a ver los cortes. Iniciamos y lo que vemos es únicamente tejido mamario, modifica por completo, no se asocia a áreas de distorsión en la arquitectura, por lo tanto corroboramos que se trata únicamente de superposición de tejido. Entonces, la idea cuando vemos una asimetría es estar seguros de que solo es tejido, que no se nos está ocultando una lesión sospechosa, y sobre todo es muy importante tomar en cuenta pacientes que tengan tejido heterogéneamente denso o extremadamente denso, donde se nos puede estar perdiendo un nódulo o una asimetría focal, que definitivamente el escenario sería distinto. Ahora, las asimetrías focales son aquellas en las que vemos un área de mayor densidad en comparación con la mama contralateral. Sin embargo, muestran similar morfología y densidad tanto en la proyección cráneo-caudal como en la medio lateral oblicua. De esta manera, nosotros podemos ubicar tridimensionalmente en dónde es que se encuentran las lesiones o la asimetría, ya sea aquí sí en el cuadrante superoexterno, en el inferior-interno. Ya podemos dar una ubicación en un cuadrante porque tenemos la imagen que se repite en ambas proyecciones. La simetría focal abarca un área menor a la de un cuadrante, también tiene bordes cóncavos, puede o no tener grasa en el interior, y encontrar una simetría focal realmente es muy raro, se presenta en el 0.87% de las mastografías de tamizaje, y en el momento que estamos viendo una simetría focal se convierte en una mastografía diagnóstica, deja de ser de tamizaje, porque queremos saber de qué se trata esta asimetría focal. La etiología de la asimetría focal puede ser tanto benigna como maligna. Puede ser, en el caso de la etiología benigna, únicamente tejido mamario que está localizado en un sitio. Sin embargo, en ocasiones, la mayoría, se debe a un nódulo que está siendo interpuesto por tejido mamario, y por eso es que los bordes no se delimitan tan bien como de un nódulo. Podríamos verlo como quistes, como condición fibroquística, fibroadenoma, necrosis grasa, cicatriz. Las pacientes que pierden peso disminuyen la cantidad de grasa en el tejido mamario, y podemos observar áreas de asimetría focal que tal vez en años anteriores no habíamos visto. Esto con respecto a las etiologías benignas. Ahora, las malignas podrían ser cualquier tipo de carcinoma, ya sea in situ o invasor. Generalmente vamos a encontrarlo en mayor medida como invasor. No es muy habitual ver una asimetría focal con un carcinoma in situ, sin embargo, sí se puede llegar a presentar, y en mucho menor grado el linfoma. Es muy, muy, muy importante cada vez que veamos una asimetría focal abocarnos a ella,
hacer proyecciones adicionales, laterales, posiciones roladas, que incluyan cortes de tomosíntesis, para que de esta manera, si tenemos pacientes con tejido heterogéneamente denso, podamos ubicarlas muy bien en qué sitio se localiza. Los conos de compresión principalmente son los que ocupamos en este tipo de hallazgos, debido a que cuando se trata únicamente de suma de tejido mamario o un conglomerado de tejido mamario, al comprimirlo con un poquito de mayor localización o focalización de la intensidad de la fuerza con la que comprimimos, el tejido normal sano se va a dispersar. Vamos a observar densidades más bien bajas, que se modifica la morfología y esto nos orienta más bien a una etiología benigna. Sin embargo, las proyecciones adicionales no nos van a quitar o no nos van a excluir el ultrasonido. Es algo indispensable en este tipo de hallazgos mastográficos, debido a que tenemos que estar seguros de que no hay un nódulo que se está presentando como una asimetría focal. El ultrasonido puede tener hallazgos o no tenerlos, y en caso de que los encontremos, pueden ser de etiología benigna o sospechosa. Es importante mencionar que si encontramos una asimetría focal, el ultrasonido lo realizamos dirigidamente hacia el sitio donde lo estamos ubicando en la mastografía y encontramos un hallazgo sospechoso, un nódulo. Entonces, el abordaje, la biopsia o el diagnóstico siguiente para esta paciente deberá ser una biopsia guiada por ultrasonido, ya que este sería el método más accesible para la paciente, más cómodo y nos podría dar perfectamente bien un diagnóstico certero. Vamos a empezar con ejemplos de asimetrías focales. Esta es una asimetría focal en el lado izquierdo. Se localiza en el cuadrante supero externo. Observamos en ambas proyecciones, tanto en la cráneo caudal como en la media oblicua lateral, esta área de mayor densidad, que es menor a la de un cuadrante, tiene grasa en el interior, modifica parcialmente la morfología, sin embargo no es un nódulo. En el ultrasonido intencional no se identificaron hallazgos sospechosos, ni tampoco como tal un quiste o condición fibroquística. Se trata de tejido mamario en asimetría focal. Este es otro ejemplo similar al anterior, solo que un poquito más denso, también en la mama izquierda. Se localiza en el cuadrante súper externo, en el tercio medio. Esta paciente también tiene islotes grasos en el tejido mamario en este sitio. Se revisó de manera intencional y tampoco se identificaron nódulos. Este es otro de asimetría focal. Se localiza ahora en el lado derecho, perdón. Es más grande que en los casos anteriores que habíamos comentado. Sin embargo, observemos que el área involucrada es menor a la de un cuadrante. Es casi que, sí, es un poquito menor a la del cuadrante. Se identifica en el superexterno del lado derecho y va desde la parte posterior hacia la parte anterior. Es prácticamente un triangulito. Sin nódulos asociados por ultrasonido. Aquí lo vemos y aquí estamos viendo las imágenes por ultrasonido del cuadrante supero externo derecho, que es tejido mamario heterogéneo que tiene algunas áreas de menor ecogenicidad, sin embargo no hay nódulos. Y veamos cómo en el resto de las imágenes por ultrasonido tampoco se observa ningún nódulo, sin embargo aquí hay mayor cantidad únicamente de tejido mamario. Este es otro ejemplo de asimetría focal, un poco más pequeña que la anterior, también en el lado derecho, en el cuadrante superexterno tercio medio. Observemos que tiene en la cráneo caudal un área de un poquito de mayor densidad hacia la parte más externa, y en la medio lateral oblicua esta área de mayor densidad disminuye si se ve que es tejido mamario. Es una asimetría focal, ya que la vemos en las dos proyecciones, y se debe también a suma de tejido. Aquí en este caso hicimos proyección lateral con cortes de tomosíntesis y vamos a ir viendo cómo en cada corte observamos tejido que se va modificando, que va cambiando la morfología, que también tiene grasa, y todo nos orienta a que es un hallazgo benigno. Como les comentaba, el ultrasonido no se descarta, es una herramienta muy útil en la valoración de este tipo de hallazgos, y observemos que de igual manera en el lado derecho tenemos estas imágenes que corresponden con tejido mamario. No se identificaron lesiones sólidas ni quísticas.
Este caso también es una chica que acudió por nódulos palpables en la axila derecha y observemos que tiene adenopatías en este sitio, han perdido los ganglios, la morfología, tienen densidad incrementada, ya no se observa el hilio graso y en este mismo lado, hacia la región retroareolar, se observa un área de mayor densidad que no se identifica en el lado izquierdo. Permanece en ambas proyecciones de la misma densidad, no modifica, por lo tanto es una simetría focal. A esta paciente en un inicio el ultrasonido fue negativo y por los hallazgos decidimos hacerle una resonancia magnética. Estas son las primeras imágenes, es en un T1 axial, en donde observamos en la región retroareolar derecha un nódulo isointenso al tejido mamario que muestra márgenes no circunscritos, es de forma irregular. Posteriormente, en secuencias con T2, observamos que también se muestra de similar intensidad al tejido mamario, como lo hacen la mayoría de las lesiones malignas. Por eso es de suma importancia poner medio de contraste, ya que son isointensos tanto en T1 como en T2. Y eso fue lo que hicimos en esta paciente. Les muestro también los ganglios axilares que han perdido la morfología, son francamente sospechosos. En esta es una reconstrucción axial y esta es una sagital, en donde observamos francas adenopatías axilares derechas. Y posterior al medio de contraste observemos cómo estas son en T2 con medio de contraste y cómo muestra una fuerte realce este nódulo. Lo vemos irregular, de márgenes no circunscritos, francamente sospechoso. Con la curva, es una curva tipo 2 y esta es una reconstrucción multiplanar en donde vemos perfectamente la irrigación directa que está teniendo el nódulo retroareolar derecho. En estos casos, cuando ya tenemos la asimetría por la mastografía, que hacemos una resonancia, identificamos hallazgos de este estilo, que se trata de un nódulo, es nuestra responsabilidad buscarlo mediante ultrasonido. En este caso se hizo una búsqueda posterior, se encontró, se llevó a biopsia guiada por ultrasonido y posteriormente la paciente fue tratada. Este es otro ejemplo de asimetría focal, en este caso es mucho más pequeña. También estamos hablando en el lado derecho y observemos esta pequeña área de mayor densidad que no se identifica en el lado contralateral, ni en la craneocaudal ni en la oblicua. Aquí lo podríamos identificar hacia el cuadrante suprainterno, casi en la interlínea de los cuadrantes superiores. A esta paciente se le hicieron proyecciones adicionales en la que vemos el cono de magnificación, que aquí es muy importante valorar cuáles son los bordes. No podríamos ver incluso que se muestra con distorsión en la arquitectura, que es denso, que no estamos modificando la morfología. Esto es un hallazgo francamente sospechoso y en la proyección lateral también estamos observando otra imagen adyacente. Cuando estamos viendo estas imágenes que nos llaman la atención, aunque no tengamos estudios previos, una simetría focal con estas características que puede estar dando distorsión en la arquitectura, si no encontramos nada por ultrasonido, lo indicado sería hacer una biopsia guiada mediante estereotaxia, porque los hallazgos que estamos viendo mastográficamente son suficientes para tener un foco rojo y dar un diagnóstico oportuno con algo chiquito. Como les comentaba, otra etiología de las asimetrías focales puede ser postquirúrgica o áreas de necrosis grasa. Este ejemplo es de una paciente que tuvo cáncer de mama en el lado izquierdo, tratada mediante cirugía conservadora y radioterapia, y este es uno de los controles posterior al tratamiento. Observamos de inicio pues, que la mama izquierda es de menor tamaño al compararla con la derecha, cosa que es esperada. Sin embargo, observamos que hacia la interlínea de los cuadrantes vemos una asimetría focal que nos llama mucho la atención, que no modifica, tiene un poquito de grasa en el interior, adyacentes se muestran calcificaciones que bien pueden ser
por necrosis grasa, vemos los cambios en la piel y todo esto también lo podemos observar en la axila de dicho lado secundario al evento quirúrgico. Aunque sepamos que esta paciente fue intervenida, la imagen es alarmante, nos llama mucho la atención. Y en esta paciente, bueno, también tenemos el cono donde se ve distorsión en la arquitectura, se ven áreas de necrosis grasa, calcificaciones, pero la imagen es muy sospechosa. Y en este caso también decidimos hacer resonancia magnética contrastada. Y en esta estamos observando, son reconstrucciones en T2 con medio de contraste. Y en el lado izquierdo vemos una imagen espiculada, no circunscrita, sin embargo no vemos que muestre reforzamiento con el medio de contraste, corresponde con área de fibrosis. Esta paciente ha sido seguida año tras año sin mostrar ningún cambio. Se trató de una asimetría focal secundaria a cambios posquirúrgicos. Ahora, las asimetrías en desarrollo. Las asimetrías en desarrollo son asimetrías focales, es decir, que se ven en las dos proyecciones, que tienen similar morfología en ambas, y al compararla con estudios previos es nueva o ya se veía, pero ahora tiene mayor tamaño o mayor densidad. Son muy raras, se presentan en el 0.16% en las mastografías de tamizaje. Sin embargo, aunque sean las más raras, son las que más sospecha de malignidad nos van a presentar. Va de un valor predictivo positivo de un 12.8 a un 26.7%. Por lo tanto, ver una asimetría en desarrollo implica ya mandar a biopsia a la paciente. El riesgo se incrementa, por supuesto, cuando la asimetría en desarrollo, aparte, tiene distorsión en la arquitectura, tiene calcificaciones de sospecha o tiene una masa palpable. Las vamos a estudiar de la misma manera que vamos a estudiar una asimetría focal, solo que pues ahora sabemos que antes no estaba. De tal forma que vamos a tomar proyecciones laterales o roladas con tomosíntesis, conos de compresión, búsqueda muy intencionada por ultrasonido, sabiendo exactamente dónde está por mastografía. La búsqueda por ultrasonido tiene que ser dirigida porque en la mayoría de las ocasiones en estas asimetrías en desarrollo podemos encontrar nódulos. De tal forma que si lo hacemos, entonces mandamos a biopsiar a la paciente por ultrasonido. Si no, bueno, sería por estereotaxia. Este es un ejemplo de una asimetría en desarrollo. Esta paciente vino con nosotros en el 2014. Son proyecciones cráneo-caudal y medio lateral oblicuas, en donde observamos que la paciente tiene un tejido heterogéneamente denso, se localiza principalmente hacia los cuadrantes supraexternos. El ultrasonido en esta ocasión fue negativo, sin hallazgos de sospecha. Tenía entonces un BIRATS 2. Posteriormente, la paciente vino en el 2018 y observemos que en el lado derecho se identifica un área de mayor densidad que es menor a un cuadrante. No se observaba en el 2014, se encuentra aquí en la cráneo-caudal y en la medio lateral oblicua, está adyacente al músculo pectoral. Esta paciente, una vez que identifiquemos esto, vamos a hacer proyecciones adicionales. Se le hizo una proyección lateral con cortes de tomosíntesis y la tomosíntesis nos va a ayudar muchísimo para valorar distorsión en la arquitectura que esta paciente sí tenía. Aquí se ve, esta es una estática de la misma tomosíntesis y vean cómo aquí este ligamento está afectado. ¿Qué hacemos? Búsqueda intencionada, es nuestra responsabilidad, es nuestro objetivo decir corresponde o no con un nódulo. En este caso sí se encontró un nódulo y es francamente sospechoso de malignidad. Es hipoecoico, de márgenes no circunscritos, de morfología irregular. Esta paciente, por lo tanto, fue biopsiada mediante ultrasonido, ya que es la vía más fácil y más accesible, es más económica que la estereotaxia y podemos obtener un diagnóstico certero. En este caso, esta fue el diagnóstico de la paciente, fue un carcinoma lobular infiltrante. Realmente era una lesión muy pequeña, entonces estamos dando diagnósticos oportunos. Este es otro caso de una asimetría en desarrollo. Esta paciente tuvo una biopsia excisional en el lado izquierdo con resultado de hiperplasia ductal con atipia. Sabemos que propiamente no es un diagnóstico maligno, sin embargo, este tipo de hallazgos histológicos hace que la paciente sea un poco más propensa que el resto de la población para presentar un cáncer, ya sea
en ese mismo lado o en el contralateral en un futuro. Esto fue 2014. Únicamente vemos cambios posquirúrgicos izquierdos en el cuadrante superior externo, discreta distorsión en la arquitectura, las grapas metálicas. Sin embargo, no hay ningún otro hallazgo que comentar. El ultrasonido fue negativo. Posteriormente, en el 2020, la paciente viene a otro control y se identifica una simetría focal adyacente al área de cicatriz, al área quirúrgica, que se observa en ambas proyecciones hacia el cuadrante superior externo tercio posterior. Esta paciente se decidió biopsiar mediante estereotaxia y lo que nosotros hacemos al biopsiar por estereotaxia es primero identificar dónde es que está el hallazgo, ya sean calcificaciones o en este caso asimetría. Se observa muy bien, se pone, se centra en nuestra área de interés y con la aguja especial que es de corte y aspiración, tomamos fragmentos de tejido mamario exactamente en el sitio que nos está llamando la atención. Cuando estamos hablando de calcificaciones, estos fragmentos son radiografiados para evidenciar que en ellos estén los calcios y es lo que mandamos a patología. Nosotros en todas nuestras biopsias, posterior a la biopsia, ponemos un marcador, que es un clip de titanio, es este que les estoy señalando, para indicar el sitio de donde fue tomada la biopsia y de tal forma, si es un hallazgo benigno, bueno, ya sabemos que esta área fue biopsiada. Si es un hallazgo sospechoso y nos llevamos tal vez toda el área de asimetría o todas las calcificaciones, bueno, esta paciente lo más probable es que entre a un tratamiento quirúrgico y es indispensable tener el sitio de la lesión. En este caso, se trató de un carcinoma ductal infiltrante, grado 2, moderadamente diferenciado y también tenía componente in situ en una menor proporción. Como les comentaba, lo más frecuente es que se trate de lesiones infiltrantes, sin embargo, pues también podemos encontrar carcinoma in situ. Muy bien, este es otro ejemplo de una asimetría en desarrollo. Estas son imágenes en mastografía de una paciente que en el 2016 tenía tejido heterogéneamente denso. El ultrasonido en esta ocasión fue negativo, no se encontraron nódulos, no se encontraron masas. Posteriormente, la paciente en el 2018 viene a una segunda, bueno, a un control y observamos en el lado izquierdo, en el cuadrante superior externo, casi en la interlínea de los superiores, esta asimetría focal, que vamos a hacer una comparación con ambos años. Primero tenemos 2016, en donde ya se veía. Era un área muy pequeñita, difícil de valorar en la oblicua, sin embargo, sí se observaba y vemos que ha incrementado en densidad. Han pasado 2 años, ha incrementado discretamente en tamaño y en densidad, por lo tanto, asimetría en desarrollo. Estamos obligados a buscarla por ultrasonido, descartar que haya un nódulo. Si no encontramos nódulo en esta paciente, se biopsia por estereotaxia. En este caso sí encontramos nódulo y bueno, también es un nódulo sospechoso, es de morfología irregular, de márgenes no circunscritos, no tenía vascularidad a la aplicación del sistema Doppler. Sin embargo, recordemos que este no es uno de los hallazgos que más nos pueden alertar para el cáncer, más bien la morfología y estos pequeños cambios al comparar con estudios anteriores son los que más nos deben de alertar. La vascularidad es importante, sin embargo, es únicamente un hallazgo más cuando tenemos todo lo demás morfológico que nos apoya a malignidad. Vamos a darle más peso a esto. Esta paciente también le hicimos un cono de magnificación con una marca posterior al ultrasonido y se alcanza a delimitar. En esta ocasión se estaba superponiendo un poquito con el tejido mamario, sin embargo también tiene distorsión en la arquitectura y hacia la parte posterior en la proyección lateral también se observaba. Decidimos a esta paciente también realizar una resonancia magnética para una mejor valoración, ya que el tejido en esta paciente era muy denso. Y se nos pueden estar ocultando lesiones muy pequeñitas en este tipo de pacientes. Si ya tenemos una lesión, vamos a estudiar a la paciente por completo para poder dar un diagnóstico integral y que el tratamiento sea lo mejor dirigido posible. Aquí tenemos las primeras imágenes, son en axial. La primera es un T1
y este es un T2, donde estamos observando, como les comentaba, las lesiones malignas usualmente en T1 y T2 sin contraste son isointensas al tejido mamario, como fue en este caso. Esta es la lesión que estábamos observando tanto por ultrasonido como por mastografía. Es isointensa al tejido mamario, que es este, tanto en T1 como en T2. Se le colocó medio de contraste y esta paciente tenía curva ascendente. Aquí estamos observando el ROI. Y en la difusión presentaba discreta restricción. Y en estas otras imágenes observamos cómo se observa el nódulo irregular, sospechoso, que tiene realce. Sin embargo, como les comentaba, es muy importante, sobre todo en pacientes con tejidos densos, ver que no haya otro foco, que este fue el caso de la paciente. Estamos observando la lesión inicial y estas otras imágenes que también están presentando reforzamiento con el medio de contraste y, muy importante, se dirigen hacia el pezón. Vamos a ver en una reconstrucción MPR cómo observamos. La primera lesión, la que nos dio la alarma, la alerta de que algo hay aquí y cómo en la resonancia magnética nos da más información. Esta paciente tenía otros focos que tenían dirección hacia el pezón, con muy probable comportamiento intraductal. La resonancia magnética, aunque sean foquitos que no cumplan, por ejemplo, estos que son más pequeños, que están prácticamente hacia la región retroareolar, que por dimensiones no cumplirían el diagnóstico de un nódulo. Cuando ya tenemos una lesión altamente sospechosa y sugestiva de malignidad, se deben de considerar como malignos también. Esta paciente, como sí era visible mediante ultrasonido, esta fue la vía por la que se hizo la biopsia. Aquí están las imágenes donde se observa el nódulo y nuestra aguja de corte que tomó los fragmentos de este sitio. Y bueno, en el definitivo, la paciente tuvo un carcinoma lobulillar infiltrante con lobulillar in situ y extensión intraductal, así como microcalcificaciones. Posterior, ya en el evento quirúrgico, se encontraron que los ganglios centinelas fueron negativos. Bueno, esta es la inmunohistoquímica de la paciente, pero es muy, muy importante este ejemplo de asimetría con desarrollo. Buscar por ultrasonido pacientes con tejido heterogéneamente denso. Hagamos otra cosa para poder dar mejores diagnósticos. Y bueno, en conclusión, las asimetrías, lo más importante al ver un área de mayor densidad que está en una mama y que no está en el otra es comparar cada una de las mamas izquierda, derecha. Si tenemos estudios previos, es indispensable verlos. En ocasiones hay pacientes que no nos los quieren proporcionar, sin embargo, de esto depende que podamos tener un diagnóstico oportuno con cosas muy pequeñitas que tal vez antes no se veían, que podrían ser unas asimetrías en desarrollo, ¿no? Entonces es muy, muy importante, con todas nuestras pacientes les insistimos en traer los estudios previos para poder dar mejores diagnósticos y sobre todo, ya que estamos viendo algo que es distinto una mama de la otra, estudiarla para que sepamos de qué se trata. Si es únicamente suma de tejido mamario y estar tranquilas y poderle dar un seguimiento anual, si vemos que hay un área con distorsión en la arquitectura, bueno, esto ya no nos gusta tanto, sugerir tal vez proyecciones adicionales. Si permanece, pues entonces hacer algo un poquito más agresivo como una biopsia y es indispensable hacer un ultrasonido dirigido para descartar la presencia de nódulos. Es muchísimo mejor cuando las pacientes vienen a la mastografía y en el mismo momento se hace el ultrasonido porque la persona que está dando el criterio sabe en dónde va a buscar una lesión. En ocasiones luego las pacientes no quieren hacer el ultrasonido y se quieren esperar y lo hacen en otro sitio. Bueno, es importante al hacer un ultrasonido tener la mastografía inicial para saber en dónde es que puede haber un problema, en dónde se localiza la mayor cantidad de tejido para poderlo buscar de manera intencionada. Y bueno, la resonancia magnética nos puede ser de utilidad, sobre todo nos ayuda a darle más fuerza a una biopsia. Sin embargo, es muy importante considerar que si
con la mastografía, con la tomosíntesis o con el ultrasonido ya tenemos suficientes elementos para mandar a una paciente a biopsia, es necesario hacer digamos, hay que hacer la biopsia. La resonancia magnética lo que nos va a dar es tal vez multifocalidad, multicentricidad, sin embargo, no nos debe de bajar el nivel de sospecha. Muchas gracias.